Bueno, Mau, cuéntame acerca de ti. Bueno, me dedico a hacer de todo un poco, realmente creo que es lo que hace que mi vida sea un poco menos aburrida y menos monótona. Doy clases en la universidad ya prácticamente unos 10 años, tengo una agencia de publicidad también aproximadamente unos 11, 12 años y me dedico al arte en general, hago muchas técnicas de dibujo, pintura, un poco de escultura y hace casi 4 años me dedico al arte del tatuaje profesionalmente, digamos, haciendo todas estas actividades que les cuento prácticamente todos los días. Como por ejemplo, hoy en la mañana tuve una reunión para un desarrollo de un producto de una colección que vamos a sacar con una amiga diseñadora. Después tuve una sesión de fotos con un cliente y creo que ahora más tarde en la noche tenemos una sesión de dibujo con un grupo de artistas. Entonces más o menos eso es a lo que me dedico. Bueno, tengo una pregunta, ¿no?, acerca de todo. ¿Crees que uno elige el arte o el arte te elige a ti? Chuta, qué buena pregunta. A ver, ¿hay cómo hablar más palabras? No, no tanto. Sí. O sea, como qué huevada, sí. Eso. Sí, no, más bien es tu identidad. Ya, bacán. O sea, que sea así full yo. Sí. Oye, a ver, si el arte te elige o yo elijo el arte, yo creo que depende mucho del contexto en el que te desarrollas. Mira, en mi caso, mi papá fue artista, mi abuelo también se dedicaba mucho a temas como... Te pongo ejemplo, tenía un taller donde ese taller era solo para nosotros, entonces yo le veía a mi papá de chico hacer joyas, mi abuelo, alguna vez le robaron, eso me acuerdo súper claro, si le robaron el emblema de su cámara, le robaron el emblema de su auto, de un Ford que tenía, y él se puso a forjar un logo de Ford. Perdón. No puede ser nada. Ya. En las entrevistas yo trato de no editarle. Ya, bacán. Yo trato de darle así. Ya, bueno, ahí regreso esto de lo de Ford. En este caso, mi abuelo tenía un auto Ford y le robaron su placa y tengo muy grabado en mi memoria el hecho de que él forjó en metal el logo de Ford y le pintó con esmalte y toda la cosa y quedó una placa increíble. Totalmente artesanal, entonces creo que el hecho de haber crecido en ese contexto y de haber visto arte o estar rodeado de arte desde pequeño, creo que sí influencia mucho, entonces a la larga más que como que me elija, es el camino como que a la larga te vas forjando desde chico y desde los gustos. El hecho de verle a mi papá pintar, a mi mamá hacer como manualidades, a mi abuelo hacer este tipo de cosas, sí como que me fue definiendo y a la larga... Sabes, yo a estas alturas del partido tengo 36 años, me he dado cuenta que obviamente la plata siempre va a ser muy importante, pero creo que para mí algo mucho más importante que eso, tienes que hacer actividades que obviamente te den plata, pero que te den más vida que plata. Y esa libertad de poder hacer lo que tú quieres y lo que te gusta es increíble. Y nada, pues el hecho de que te puedan pagar o que claro, adquieran tus servicios como fotógrafo, como pintor, como escultor, como tatuador, para mí es un privilegio y lo respeto muchísimo y eso es increíble. Entonces a la larga creo que es un mix entre como que la vida te presentó el camino del arte y claro, sí, decidí irme por ese lado, porque también era fan de la gastronomía. Me gusta cocinar, me encanta cocinar, pero cuando tuve la opción de estar entre esas dos, ya ni siquiera me fui por eso, me fui por el diseño, pero a la larga está incluido en esta industria creativa también. Bien, genial. Yo tengo un cuadro igual de Mao y me ha tatuado varias veces también. Digo, todos los tatuajes que tengo es de Mao. Y bueno, algo que me gusta también es que me gustaría preguntarte, ¿qué intentas contar tal vez o provocar tal vez con tu arte también? Si hay algo innato o... de tu personalidad, tal vez en todas las pinturas y en todos los tatuajes que tú haces. Mira, desde mi punto de vista, para mí el arte, siempre digo, y se ha dicho, no es que lo diga yo, es como la máxima expresión del ser humano. Y ahora hay esta gran disputa entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Pero, mira, en mi caso, yo no hablo mucho de los conceptos con los que yo trabajo en mi obra porque siento que es como un diario abierto. Soy yo en mi máxima expresión, digamos, en cada una de mis obras, de mis cuadros, mucho más personales. También hago ilustraciones donde hago interpretaciones de poesía o en el tatú, interpretaciones de ideas de mis clientes. Pero cuando es una obra personal,
sí es como que marco un hito o dejo, digamos, como escrito con este lenguaje del color y de la línea, una marca de lo que me está pasando, de una vivencia en lo que estoy yo inmiscuido en ese momento. Mi obra es bastante cambiante, desde técnicas hasta conceptos. Antes trabajaba mucho con la deformación de los rostros, evocando un poco hacia lo que es la belleza. Ahí tengo el ejemplo más claro con el gato, de que hay un montón de personas que piensan que, o te dicen que este tipo de gatos son feísimos, digo, a veces por molestar, digo, es tan feo que se vuelve hermoso, ¿no? ¿Qué es lo lindo y qué es lo feo? Entonces yo creo que para mí ese tema de qué es lo que yo trato de decir, sí es algo bastante personal. Mis pensamientos, he pasado por periodos de depresión súper fuertes, por felicidades súper fuertes también, como ese equilibrio de la vida que lo hace así, como le da ese picantito. Entonces eso es lo que yo trato de marcar. Últimamente estoy en una etapa pintando un poco, haciendo una transición, estaba pintando personajes como enmascarados, justamente con ese afán de motivar a la gente a que seamos como somos realmente. Siempre hablo de que utilizamos una máscara, nos ponemos una máscara, sea buena o sea mala, pero nunca nos mostramos realmente cómo somos. Tal vez en nuestros momentos más íntimos, más solitarios, es cuando somos más vulnerables y ahí tenemos la capacidad de poder ser quien realmente somos, pero nunca nos presentamos de esa manera, y a veces por el simple hecho de hasta cumplir una expectativa podemos fingir y ponernos una máscara. Entonces eso ha sido un poco el concepto con el que he estado trabajando ahora, haciendo como unas procesiones un poco más paganas, así, donde desenmascaro a las personas. Y ahora estoy en una etapa, ¿sabes? Algo un poco más personal, enfocándome un poco hacia mi niñez, hacia mi familia. Justo recién pinté un cuadro son unos corazones, hay unos paisajes de donde yo crecí, donde iba de vacaciones mucho con mis abuelos. Entonces estoy un poco en esa etapa, un poco buscando como mi pasado, digamos, construyendo un poco mi pasado y marcándolo como ahora con mi arte. Claro, el tema de conocer tu naturaleza también. Exactamente, como de dónde vienes, ¿cachas? Uh-huh. Eso es súper lindo. A la larga, más que como por encontrar una respuesta, es como por explorar, digamos, ese pasado, más que por encontrar, ¿por qué soy así ahora? O tal y cual cosa, sino más por intentar encontrar cosas lindas que a veces tu memoria llega a bloquear. El otro día me pasó, yo desayuno como niño, cuando desayuno me encanta el cereal con leche, Chocapic. Y el otro día, coincidencialmente, dije, voy a tratar de alimentarme un poco mejor, compré unas frutitas y tenía unos guineos. Y inconscientemente piqué un guineo y le puse al cereal, la Chocapic, que es el clásico que como. Y al momento que comí se me desbloqueó un recuerdo tan lindo que hacía en la infancia, que hacía algo con mi hermana, que hacíamos como, le aplastamos el guineo con el tenedor y hacíamos como una pastita y sobre eso poníamos el Chocapic. Pero es algo que me había olvidado totalmente. O sea, no estaba en mi memoria eso, y al momento que fue como Ratatouille cuando te manda ese flashback a la infancia, y recordé muchísimas cosas que estaban ligadas a ese tiempo. Y claro, me da mucha inspiración para pintar cosas específicas sobre ese tipo de recuerdos. A eso es lo que me voy como a recabar un poco en el pasado de ese niño, que la idea es que nunca muera, ese niño interno, que yo creo que para la creatividad es fundamental, porque hay muchas personas que dicen o anhelan, digamos, tener como el trabajo del dibujante o del creativo, porque hay muchos estigmas sobre esto, o el dibujante bohemio, el artista bohemio, o que tienes que estar así como súper deprimido para poder estar en esta área. Y sabes, yo le veo algo como que se necesita un estado de lucidez enorme para poder crear, porque la creatividad depende mucho de ello. Entonces creo que es una profesión o un oficio bastante complejo, porque claro, en la cotidianidad te enfrentas contra tantas cosas y si no sabes canalizarlas, pues puedes terminar ahí con bloqueos creativos, o tu trabajo se puede ver impedido por esto. Y lo que trato es utilizar todas estas vivencias, canalizarlas a través del arte y bajarlas y que se queden ahí marcadas como para una etapa de mi vida, así. Como vemos, igual atrás tenemos varios cuadros también. Ahora quiero ir a algo más puntual también. Uh-huh. ¿Qué elementos de tu personalidad, tal vez colores, tal vez están más presentes en tus obras? Tal vez gatos también, he visto que tengan gatos. Entonces, me gustaría que seamos puntuales también. ¿Qué dices? Esta obra es de Mao. Claro, mira,
bueno, en general todo lo que vemos por alrededor de mi estudio es parte de la colección. Por ahí sí hay un par de cuadritos míos, pero estoy como un poco obsesionado, digamos, con el arte y me encanta coleccionar arte, valoro muchísimo esto. Y ahora, como identificar qué obra sea mía, como mencionaba anteriormente, yo creo que cada obra marca una etapa de mi vida y la refleja. Pero sí hay algo que es bastante repetido en mi obra, que son los gatos. El símbolo de los gatos me parece así como algo increíble. Hay personas que dicen que no les gustan mucho los gatitos, pero yo le veo a él, les veo a mis otros gatos que he tenido y es increíble ese amor que te dan, esa nobleza que tienen, ese amor tan real, ¿ves? No es como que le pido amor, sino te dan cuando ellos quieren darte, cuando tú necesitas. Son bastante independientes, son bastante desapegados también. No es un sentido negativo. Entonces, para mí eso me parece un símbolo súper lindo. Justamente el año pasado publicamos unos libros de poesía e ilustración con Sara Vanegas y ahí fue un gran reto. En uno de los libros, fue una colección de 8, se llama La Caja Mágica. Y la colección se llama De Sueño en Sueño. Y puntualmente un libro que se llama Tu mano es una flor, habla sobre el amor, la poesía de amor. Yo no me considero una persona muy amorosa o muy afectiva, digamos, de demostrarlo físicamente o con palabras, sino mucho más con hechos, digamos. Si estoy con alguien, ya le cocino o me enseño a dibujar, no sé, cosas que son muy personales. Y para mí fue un gran reto. Dije, ahora, ¿cómo represento el amor sin que eso sea algo forzado para mí? Y encontré el símbolo del gato. El gato para mí es el símbolo del amor perfecto. Así debería ser el amor. Así es el amor eterno para mí. Es un amor que no es invasivo, es un amor que es independiente, que no te exige. Es un amor preciso, que te da amor cuando exactamente necesitas. Entonces yo creo que eso es algo que es bastante característico de mi obra. No en toda mi obra hay gatos, pero creo que en un 95% de mi obra vemos este animalito como un símbolo, no simplemente por el hecho de que hayan sido mis gatitos, sino por esto que les cuento de cómo veo yo el cariño de un gato y el símbolo de un gato para mí, cómo lo transformo, digamos, en algo para poder comunicar que no sea tan directo. Interesante. Bueno, hablando también del reto que tuviste en el libro, en toda tu carrera profesional, tal vez tuviste algún reto técnico, tal vez enfrentarte con personas difíciles. Bueno, me imagino que tal vez se te da natural también dibujar también. Te dijo dibujar, entonces no sé si has tenido algún reto técnico o un reto que se... Sabes, a la larga, o sea, los retos yo creo que siempre son, o sea, cada proyecto que tengo, cada cuadro que se me ocurre, cada tatuaje que tengo, cada sesión de fotos que hago, ya para mí de por sí ya es un reto, porque el hecho de que ya venga trabajando tantos años en esta área, sí es como que trato de ponerme la vara alta para... O sea, lanzo una idea, siempre estoy hablando con el cliente o por lo general en la parte más fotográfica, digamos, donde no tengo como un límite creativo. Hay veces clientes que te ponen ciertos límites, hay otros que te dan libertad, pero siempre hay un brief y tienes que cumplir algo que es un objetivo comercial, por lo general en lo que trabajo en fotografía, porque es fotografía publicitaria. Y me suele pasar que a veces hablo con mis clientes y empezamos a volar, a dar un montón de ideas y se me ocurren unas ideas loquísimas, doy las ideas. Y el rato que me dicen, ya, sí, eso está increíble, estoy pensando en mi cabeza, y ahora, ¿cómo carajos voy a resolver esto? Porque, claro, son cosas extremadamente complejas que a veces ni siquiera se adaptan a los presupuestos que tengo, pero igual siempre me encanta dar como mi máximo potencial que tenga para poder ejecutar un proyecto. Entonces, yo lo considero eso como un reto. La creatividad para mí está intrínseca en absolutamente todos los seres humanos, porque la creatividad no solo está ligada al sentido de crear cosas artísticas o de crear cosas, la gastronomía o la arquitectura. El simple hecho de que el ser humano se haya agachado a un río y haya hecho su mano así para beber agua ya es un símbolo creativo, porque estás resolviendo un problema de una manera no común, por decirlo así. Entonces yo creo que hay que ir despertando ciertas cositas por ahí. Y ese mismo despertar creativo considero que es el que siempre en cada proyecto, en cada idea, la vas trabajando y se vuelve un reto, ya sea un reto conceptual o ya sea un reto técnico. En retos técnicos a veces, yo que sé, hay personas que en el tatú que quieren hacerse un retrato de su mascota y hay cosas que son ya tan personales, que tan
hilas tan fino que solo el mismo dueño de su mascota entiende. Entonces poder reflejar ese tipo de cosas en un tatuaje, en una ilustración, en un dibujo, es súper interesante, y eso para mí, como te digo, se vuelve un reto. Pero el reto creo que es lo que te vuelve más creativo, y esa constancia. Hablando de creatividad, ¿no? ¿Tienes tal vez algún ritual, alguna manía o algún proceso antes de tal vez sentarte a dibujar tal vez y ser creativo? Chuta, sabes que tengo un gran problema. Yo soy una persona muy nocturna, y a veces eso suele ser un lío, porque me viene el chispazo creativo a las 10, 11 de la noche, y hasta armar mi espacio, como tú dices, este ritual. Ya son las 11:30, 12 de la noche, y quiero hacer la primera línea, ya estoy cayendo del sueño. Pero sí, este ritual suele ser... Me encanta siempre pintar con vino, tomo una copita de vino, a veces no me doy cuenta, pinto sesiones de 6, 7, 8 horas y ya me bajo toda la botella de vino. No me gusta el trago, yo no tomo, pero el vino y la cerveza sí, soy fanático. A veces me sirvo la última copa de vino y no me doy cuenta que ya me acabé, y al siguiente de un chuchaqui así tremendo. Pero bueno, el vino es parte de mi ritual. Siempre armo todas mis cositas, armo un buen espacio. Algo que es interesante que he estado probando últimamente en la música, cuando te dicen que escuchas de todo. Creo que sí escucho de todo, menos dos que tres géneros por ahí que no están dentro de mi playlist, pero te pongo ejemplo, últimamente estoy pintando con música rockolera, así, para ver qué sale, y es súper interesante porque también me manda así como estos flashbacks que digo que estoy experimentando un poco, buscando como mis recuerdos de la infancia, y a veces con un tío que vendía antigüedades, y tenía rocolas, coleccionaba como rocolas. Y a veces íbamos a la quinta de él en Yunguilla y siempre ponía canciones súper rocoleras, así Alce Acosta, así, esto, así acá. Y a veces es chistoso porque mientras estoy pintando cosas de recuerdo y en playlist te mando una de estas canciones, y es full chistoso como volver a eso. Me parece súper lindo porque a la larga, como te digo, te despierta recuerdos, y ahí estoy experimentando un poco con varios sonidos, con varias técnicas, intentando soltar, yo que sé, dibujo como con tiempo. Entonces eso como parte de un ritual como tal. Pero te digo, la creatividad... siempre tienes que estar como preparado. Yo siempre trato de estar así con un lapicito, siempre te a mano una hojita, porque cuando te viene ese chispazo creativo, esa idea, es bueno dotar. La memoria es bastante frágil, en mi caso sobre todo, no aguanta. Entonces tengo que estar así escribiendo cositas, haciendo bocetitos, que después ahí les muestro. Tengo un montón de bocetos apilados, pero creo que eso es parte de mi ritual. Y algo que sí, siempre, la constancia de dibujar, siempre, eso creo que activa muchísimo la creatividad y el hecho de poder seguir creando. Interesante. Bueno, hablando de recuerdos también, sabemos que en la vida de Mao también existen diferentes etapas, y creo que juega bastante emociones. Me gustaría saber tal vez qué etapa tal vez ha sido como más poderosa, que ha jugado mucho las emociones en ti, como que eso refleja mucho en las pinturas y en el arte que haces. Ajá. Chuta, a ver... Mire, en mi caso, justo lo que hablaba hace un rato, que hablaba de esto del artista bohemio o del artista como deprimido. Por ahí justamente una amiga me decía esto, de que tenía ese concepto de que era como el artista, como es, atormentado, así. Y justamente, sabes, el hecho de las etapas más oscuras de mi vida, como más fuertes, más impactantes que he tenido, ha sido, creo que, donde más he producido obra, por el mismo hecho de que canalizo todas estas emociones mediante el arte, mediante el dibujo. Entonces creo que esas son bastante características. Hubo una época que pintaba muchas calaveras, no de una manera como muy dark, sino de ponerse en un contexto, igual utilizándolo como un símbolo de sabiduría, de igualdad entre los seres humanos. O sea, necesitaría ser como médico para poder o estudiar muy bien la anatomía de un cráneo para saber si es masculino o femenino. La pandemia también fue un hito bastante importante. Justamente la pandemia, técnicamente hablando, cambié un montón mi forma de pintar, porque antes era yo súper apurado. Creo que sí soy medio ansioso. Y antes, o sea, me sentaba a dibujar algo, a crear una obra, y sí o sí tenía que dejarla terminada en ese sentón. Y eso a la larga me impedía muchas cosas, porque me impedía como añadir más detalles y trataba de pintar más suelto y todo.
y poco a poco fui como cambiando los formatos en los que dibujaba. Empecé a dibujar en formatos más grandes, ahora ya me cuesta mucho regresar al formato pequeño, casi siempre trabajo en formatos de 70 por 1 metro, y eso como que me fui obligando también a tener más paciencia, a ser más meticuloso. Después vino el tatuaje a mi vida y ahí sí, ahora ya me dedico, recién terminé un cuadro que me demoré unas 2, 3 semanas con buenas horas del día dedicadas netamente solo a dibujar. Entonces creo que por ahí va un poquito en la pregunta. Ahora tengo una pregunta, ¿te consideras perfeccionista? A ver, tendría que hacer una diferenciación entre perfeccionista y temático. No sé si... creo que ahí podría entrar una disputa entre ser perfeccionista y temático. He soltado mucho el perfeccionismo. Tengo cosas en las que sí soy muy perfeccionista. Tengo cosas en las que trato de soltarme. Unas en las que sí soy súper perfeccionista. Me encanta ser muy perfeccionista. Es en la fotografía. Porque justamente trato de educarle también a mis clientes y de cuidar ese ojo que ha costado años de entrenarse, encontrar detalles, yo qué sé, en una producción, si estoy haciendo una foto y tengo que limpiar algo antes de hacer la foto, lo cojo y lo hago, no pienso en lo voy a hacer después en Photoshop. Entonces a veces eso puede retardar un poquito una producción, o me saben decir, es que eres temático, eres perfeccionista, pero a la larga estoy optimizando procesos de trabajo. Entonces sí trato de ahí ser súper meticuloso, pero en cambio en el arte ahora estoy tratando de ser mucho más suelto, ya no de tener esa perfección y que la sombra y la proporción quede exacta, sino explorando mucho más la línea, explorando mucho más la mancha, el color, el error también, que me parece que es una característica súper linda que hace que siga dibujando. Bien, tengo otro igual. Sabemos que la vida es empírica, ¿no? ¿Qué piensas acerca del error o el accidente, acerca de en el proceso creativo? Uh-huh. Para mí es fundamental, porque es la única manera de aprender, así. A ver, yo no es que haya sido autodidacta, aprendí muchísimo en internet, en libros, en la universidad. Yo estudié diseño, soy diseñador de profesión, tuve ahí carreras de dibujo, pero claro, mi papá me enseñaba y todo, pero a la larga creo que el proceso más lindo para mí es experimentar. Te pongo un ejemplo, ahora últimamente ando probando óleo y nunca, o sea, conozco técnicas del óleo, sé cuáles son los materiales, sé cómo se trabaja, pero lo sé porque lo he leído, lo he visto, o he visto personas que trabajan con óleo, pero nunca lo he hecho. Y ahí es donde entra ese punto de la experimentación, esa parte empírica, donde te lanzas. O sea, yo trato de lanzarme a la hoja, al lienzo, al soporte, en blanco, sin ninguna pretensión. Sí, tal vez con una idea. Cuando tengo una idea clara, la trabajo con un boceto y todo, pero cuando es algo más experimental, trato de fluir. Yo que sé, me armo este bodegoncito y trato de pintarle de la manera más suelta, ir probando el material. No tengo miedo en que se me gaste material, no tengo miedo en que se me pierda un lienzo, cosas así. ¿Por qué? Porque es como que tú te pagues un curso de óleo, ¿sí? Para mí es lo mismo, estás pagando el material para aprender, sino que es otro como proceso, es como que se llama la ingeniería a la inversa, cuando tú desarmas las cosas para entender cómo funcionan y las vuelves a armar. Entonces eso me parece como lindo. Yo trato de hacer lo mismo en el arte, porque ahí es chévere también, porque a la larga pones tu impronta, pones tú cómo lo experimentaste, tú cómo lo creaste. Justamente ahora estoy dando clases de dibujo particulares y les enseño técnicas. Y una de mis presentaciones es decirles que yo no les estoy enseñando la técnica, cómo te dice o cómo te ha venido diciendo los libros o los tratados, digamos, de arte, sino les muestro los años en los que yo he experimentado esa técnica, cómo lo hago yo. Les digo, yo les voy a mostrar cómo lo hago yo. Y claro, les enseño cada uno de los pasos y todo. Y puede que sea distinto, puede que sea similar o puede que tenga ciertas influencias. Es lógico, porque parto desde algo ya prehecho, digamos, pero en este caso sí, esa experimentación para mí es fundamental. Es parte de la prueba y errores del aprendizaje. Si uno lo ve como una pérdida a la experimentación o al fracaso, pues creo que estás mal. Tienes que cambiar un poco como esa mentalidad, y eso claro cuesta un poco al principio, pero si cambias esa mentalidad de que siempre le sacas algo bueno a lo más malo que te puede estar pasando en la vida, en tu práctica, pues empiezas a crecer mucho más, porque entiendes que eso es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Si no tienes el error, si no te caes, no te levantas.
Bien, súper lindo. Sabemos que igual Mao es profesor también. ¿Cómo te sientes al ser maestro, tal vez, y tal vez darle un consejo a tus estudiantes, tal vez? Oye, enseñar, ¿no? Claro, claro. Es súper chévere ya la docencia. Doy clases en la Universidad de la SUAY, en la Facultad de Diseño. Doy clases en la Escuela de Diseño Gráfico, de Producto y de Objetos. De Producto y de Textil. Y dirijo tesis también ahí. Entonces es súper interesante el campo tan amplio en el que estás. Lo más lindo de ser profesor es que nunca terminas de aprender. He tenido alumnos que yo termino aprendiendo más que los mismos alumnos de ellos, ¿sí? Porque hacen unas cosas increíbles. Es más, uno de los que fue mi alumno, Antonio Jaramillo, el Tony, tiene la ciudad empapelada con su obra y hay algunas obras de él. Pues en mi casa hay algunas también que colecciono mucha obra de él. Él fue mi alumno. Y claro, cuando era mi alumno yo ya conocía la obra de él. Y es pelado, en ese entonces tendría unos 20 años tal vez. Y yo decía así como, chuta, ¿y ahora qué le enseño a este man? Así, como en una pregunta así como chistosa en mi cabeza. Y claro, al final pasó de ser mi alumno, fue mi ayudante de cátedra, ahora es mi pana, así, siempre nos vemos, siempre dibujamos. Y es súper chévere también ver cómo yo trato de motivarles a que hagan lo que les gusta, lo que decían en su momento, que la vida no solo se trata de hacer plata, sino de ganar vida, así. Por ahí Mujica siempre decía que tú pagas las cosas con vida, no con plata, y creo que eso es algo que me ha calado muchísimo en el alma, y el hecho de poder tener esa libertad de hacer lo que te gusta, pues es increíble. Y yo creo que va hacia ahí, como esa búsqueda de esa felicidad, porque la vida puede dar un giro inmediatamente, y si estás frustrado en un lugar que no te gusta, pues solo está en ti así salir de ahí. ¿Algún consejo tal vez que les podrías dar a tus alumnos ahora? Hablando del futuro y retomando un poco lo que mencioné al principio de la inteligencia artificial, es de que la inteligencia artificial es una herramienta hermosísima, es una herramienta poderosísima, la utilizo yo también bastante en mi día a día, pero por ahí, con mi socio de la agencia, siempre tenemos, les mando un saludo a Jempe, siempre tenemos una gran disputa de él está súper metido en la inteligencia artificial y yo no es que esté en contra, pero siempre tenemos ciertos roces, digamos, en cómo se van generando el contenido, ciertas cosas. Y yo hablo de que va a ser un beneficio en el futuro no saber manejar, más que no saber manejar la inteligencia artificial, sino no seguir la misma línea que todos están siguiendo de irte por la línea de la inteligencia artificial, sino seguir prevaleciendo en lo natural, en crear, en sentarte con un cliente a dibujarle los bocetos de cómo quieres que sea su foto, de con tu cliente estar sentado aquí dibujando el tatuaje, o que simplemente si se te ocurre algo en la cabeza, tratar de no perder ese ejercicio, de que tu cerebro no deje de funcionar como el motor principal. Eso yo creo que puede ser un poquito esa recomendación o ese consejo, es en que siga prevaleciendo la inteligencia emocional, la inteligencia humana en el proceso de creación. No tanto dejarse llevar por este boom de la inteligencia artificial, no por ser ya más viejito, sino simplemente porque creo que eso va a ser un beneficio. Ya es un patrón que se ha repetido a lo largo del mundo. Cuando surgió la revolución industrial, justamente ciertas corrientes artísticas quedaron desplazadas, que eran las que tenían mucho más oficio, y ahora esas son las que más prevalecen. Si te vas al primer mundo, donde la mano de obra ya es muchísimo más cara que cualquier otra cosa, o el oficio como tal. Y eso es algo que en Ecuador, en Cuenca sobre todo, yo creo que hay un montón. Y eso es algo súper lindo. Ahí ya me desvío un poco del tema, pero creo que es algo lindo de tocar. De que dicen que Cuenca es la Atenas de Ecuador y una ciudad muy cultural. Y estoy muy de acuerdo. Hay personas que dicen, pero si no hay nada en Cuenca. Digo, pucha, si investigas, mañana justamente hay como 3 exposiciones, 2 conciertos, lo malo es que están chocados. Pero digo, ¿cómo Cuenca no puede tener tantos artistas si tú te das una vuelta? No sé si te pasa a ti también. Te das una vuelta por el centro, estás caminando entre ríos, sales del río y estás en una ciudad más moderna, estás en una ciudad colonial donde es hermoso caminar, te inspiras un montón. ¿Cómo no inspirarte?
Entonces creo que eso también promueve muchísimo la creatividad, el hecho de darte una vuelta, así cuando tienes un bloqueo creativo, eso también puede ser un consejo. Tienes un bloqueo creativo, anda, camina por el centro media hora, anda, cómete un sándwich de pernil y vas a ver cómo vuelves así súper creativo. Creo que eso es así importantísimo, alimentarse de tu entorno. Bien. Tengo una pregunta también acerca de la honestidad también. ¿De qué? A la honestidad, normalmente a veces a los seres humanos nos cuesta a veces ser un poco honestos también. No sé si en toda tu profesión con clientes has tenido tal vez una crítica dura o algo valioso que has recibido por parte de alguien tal vez y que te ha chocado a veces. Es como decir, que tengo un amigo que dice el machetazo que a veces es para seguir con tu profesión y todo. Claro, mira, si algo así como cuestionable, tal vez algo como ético, digamos, pues contarte un ejemplo donde más lo puedo ver en el arte. No me meto tanto en mi obra, porque mi obra trato de hacer lo que a mí realmente me gusta, no lo hago por cumplir expectativa de nadie. Tal vez sí trato ahora de bajarle un poco el tono, de que ya no sea tan oscura mi obra, digamos, para que se pueda mover un poco más. Pero digamos, en el mundo del tatuaje, hace poquito me pasó. Yo trato de tuve un maestro increíble, Paul Galán, un muy, muy buen amigo, quien me metió en el mundo del tatuaje, y gracias a él estoy acá también. Y gracias a él también valoro muchísimo lo que es la profesión del tatuaje y le tengo el respeto que merece el tatuaje, en el hecho de no simplemente que alguien venga, quiero tatuarme esto y le haces por la plata, a mucho más allá. Y dentro de este tema, en una parte ética, cuando quieren hacerse tatuajes de parejas, ahí entro en conflicto. Entro en conflicto yo y les hago entrar en conflicto a las parejas. Así, justamente hace poco, te cuento este caso, una clienta me escribe y me dice, oye, me estaban escribiendo por separado, la chica y el chico. Y yo no sabía que eran de los mismos, pues, y que querían hacerse un tatuaje en pareja, que era su primer tatuaje, en fin. Y chuta, ya me ponen en conflicto, pues yo les explico, les digo, ¿sabes qué? Realmente yo no hago tatuajes de pareja, yo estuve divorciado, con mi ex esposo igual me llevo increíble y toda la cosa, pero nada es eterno. A la larga, un tatuaje sí es para toda la vida y es una decisión, un símbolo bastante fuerte que uno carga en su cuerpo, pues. Entonces, digo, en tal caso pueden acompañarse, pero hagan cosas distintas. Y a veces las personas lo toman como un buen consejo, digamos, como algo profesional desde tu parte, que les digas eso. Pero hay otros que también sí se ponen en conflictos, porque ya ves quién tuerce los ojos, o la chica o el chico, el que tuvo la idea es así como que quiere tener posesión de esa persona y marcarle. Y me parece un poco como absurdo eso. Realmente en mi trabajo en los años, voy casi 4 años tatuando, he tapado una cantidad. En este mes tapé 4 tatuajes de exparejas. Entonces, si me voy a las estadísticas, ya es más que lógico. No lo digo simplemente por capricho y por profesionalismo, sino porque pues la vida funciona de esa manera. Eso creo que es algo así como de profesionalismo, digamos, y de ética. Bien. Pero bueno, la pregunta era más de una crítica. ¿Cómo te tomarías tal vez una crítica? Que alguien me critique a mí. Claro, exactamente. Era la pregunta es como... Me fui por otro lado. Claro, era como más o menos, ¿cómo te tomas la honestidad también de las otras personas? Y una crítica. Ya pensé que decías como mi honestidad. Claro. Oye, a mí me encanta escuchar la crítica de las personas, porque no es una crítica, depende de quién le muestres tu obra también. O sea, para mí el arte, como decía hace un momento, es la máxima expresión del ser humano, y el arte y la obra se construye cuando alguien se para al frente y tu obra le provoca algo, provoca que su cerebro se ponga a maquinar y que piense cosas así. Ahí es donde el arte se une, se hace arte. Entonces, en ese caso, te pongo un ejemplo, he mostrado a personas, un ejemplo más elemental, a mi vieja, ¿sí? Le muestro a mi vieja un cuadro de una calavera y me dice, horrible esas pendejas que pintas. Yo me mato de la risa porque no voy a poder decir, no, es que esto es mi estilo, ni nada. No, pues eso es lo que significa para esa persona el símbolo que yo estoy pintando, y escuchar eso para mí es hermoso también, como alguien que te diga, oye, qué bacán, esto me recuerda a tal cosa, que he tenido cuadros, justamente unos de calaveras y de mis gatos, donde grandes amigos han enganchado el concepto de por qué lo pinté, o me dicen qué interpretan de esa obra, y son cosas muy similares a las que yo pensaba cuando pinté esa obra. Entonces eso también es súper lindo escuchar, o que te digan, oye, yo qué sé, tal vez esta proporción no está bien o no está mal. Yo lo tomo súper bien. A veces, ¿sabes qué? A la gente le cuesta criticar.
porque tiene miedo de herir susceptibilidades. Y a mí me encanta que me critiquen, porque si tú estás parado frente a una obra o trabajando en una obra 2 semanas, pintando ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo, tu ojo se llega a cansar y puede ser que se te pasen ciertos errores chiquitos o grandes errores también. Y cuando tienes una crítica de alguien que sabes que te va a aportar algo, es increíble. Yo sé a quién puedo mostrar. Te pongo ejemplo, si quiero una crítica constructiva en respecto a la técnica, pues le voy a escribir a, digamos, un colega de la universidad que también trabaje sobre esa técnica. Si quiero algo más conceptual, le puedo preguntar, si tengo un pana que es historiador o que le gusta la poesía o la filosofía. Entonces es súper interesante ese feedback que te pueden ir dando, porque ahí vas construyendo. Para mí la crítica es fundamental, la honestidad, así que me digan esto está horrible, me encanta, así, porque a la larga eso es parte de la esencia del arte, así. Claro, es que normalmente está mal visto la crítica. Normalmente claro. las personas no son honestas porque piensan que van a herir los sentimientos, pero es la forma más... ¿Sabes quién trae un poco el ego? El ego también es medio jodido, porque hay personas, no digo que el 100%, pero tal vez hay personas, no sé si haya un 50-50, no te puedo dar en estadística, pero en relación a mi grupo de amigos y de amistades relacionados con el mundo del arte, pues sí somos bastante más abiertos, pero obviamente dentro del mundillo del arte hay personas donde les dices algo y te van a quedar viendo chueco, pues, ¿cachas? Entonces... yo creo que sí depende mucho de la persona, pero a veces es más como hasta el miedo de criticar, porque hay personas que tienen el ego como muy elevado y te pueden ahí hasta estar... ¿Vos qué sabes que me vengas a criticar? Que te diga una cosa así, como, ¿qué onda? Sí, claro, sí. Entonces sí es interesante. Obviamente hay que emitir una opinión cuando te la pidan, pues también no voy a llegar a decirte, oye, esta cosa está horrible, de la nada, no, pues, o está hermoso... Claro, siempre hay como un momento en el que se pueden decir las cosas, ¿no? Y de la manera correcta, que se entienda que es una crítica constructiva. Claro, hay que saber también decirle. Claro. A mí me pasa full en la U. Claro, es como que, chuta, lo que se habla mucho, se dice como esfera de cristal, pucha, ahí con pinzas, ¿sabes cómo les dices que está bien o está mal? Como en el dibujo, digamos, el dibujo que yo enseño en la U es un dibujo un poquito más técnico, está relacionado a cómo bajar una idea de tu cabeza, no con un fin artístico. Entonces yo les pongo un ejemplo relacionado con la gastronomía, y cuando a veces se mandan horas los estudiantes así dibujando algo increíble o sombreando, digamos, algo increíble, pero el dibujo está mal. Entonces vos puedes tener la sombra increíble, la luz perfecta, pero si el dibujo está mal, las proporciones están mal, va a estar mal todo. Y si mandas a construir eso un artesano, te va a construir mal porque está mal hecho, está mal dibujado. Y a veces los estudiantes se meten, a mí también me pasaba, les metes mucho sentimiento. Entonces yo es así, borra y vuelve a hacer otro. Así, es como, no, ¿cómo va a pasar? Pero es que es así. Y en el ejemplo que decía de la gastronomía, digo, a ver, ¿qué pasa si tú estás estudiando gastronomía y estás aprendiendo a hacer sopas, un gazpacho, y se te va la sal en el gazpacho y viene tu profesor y prueba el gazpacho y está salado? ¿Qué haces? Te toca botar a la basura y volver a hacer, no hay otra opción. O sea, no puedes rectificar ni nada porque vas a ir cometiendo un error tras error tras error y va a ser un error mucho más grande donde es más fácil iniciar otra vez y volverlo a hacer. Entonces, a veces tengo esa gran disputa con los estudiantes, a veces conmigo mismo, cuando uno ya le mete mucho amor a algo y borrar y volver a hacer. Es así un poco complicado. Ahora, algo también interesante que dijiste es el tema de tu comunidad también. ¿Cómo te desenvuelves con los artistas también? ¿Y qué se podría decir en sí todos los artistas de Cuenca también? Oye, ¿sabes qué? Es una comunidad súper linda y yo trato de ser yo siempre en todos mis aristas, y es chistoso porque a veces en el grupo de artistas de esta generación, digamos, todos son como entre mi edad, entre artistas de 20 hasta tal vez, digamos, ponle 45, 50, que es los de ahora, digamos. Es chistoso ver cómo a veces tienen peleas por cosas tan banales o cosas tan... Yo digo, están peleándose por cosas de pelado, así como... Yo qué sé, por ahí alguien que le tapa un grafiti a otro, pero, o sea, esa otra persona ya tiene hijos, ya tiene así como un trabajo y se enojan. Siento que, claro, es parte de la ideología, del pensamiento de la calle, del hip hop y del grafiti y toda la cosa, pero ya son otros tiempos, así. Yo creo que puedes aprender muchas cosas de estas personas, en vez de alejarte, puedes aprender de cómo pinta con cierta técnica o
qué puedes sacar de esa persona que te puede servir también, más allá de, obviamente, como ser humano también, pero en su oficio, en su técnica, en cómo usa el color, en cómo usa la línea, el trazo, no sé. Entonces creo que eso es súper chévere. Con la comunidad de mis panitas nos reunimos, por lo menos, antes era más seguido, pero por lo menos una vecita al mes nos reunimos a dibujar, unos 5 o 7 artistas, venimos acá a mi estudio, solemos ir al estudio de otro amigo, justo ahora después de esta entrevista voy a dibujar en el estudio de otro pana, hacen música, vienen como gente que está experimentando con la música, con sonidos más así entre, como un noise, así súper interesante, se arman unas sesiones muy lindas, con modelos al natural, nos posan y se arma como una comunidad hermosa, más de la comunidad en sí, los momentos que se hacen con esas comunidades son lindísimos. Porque yo sí considero que los artistas a la larga sí tenemos otro tipo de sensibilidad. Somos mucho más sensibles a cualquier cosa, o sea, puedes salir y quedarte impactado con viendo la forma de un árbol, un animal, que alguien tal vez que viene de otra rama, digamos, desde un abogado, por ponerte un ejemplo, tal vez no le impacta, no es su ojo, no está educado a entender y ver esas cosas. O un problema también te puede llegar a agobiar muchísimo, entonces esos momentos y el hecho de compartir con estos artistas creo que te mueve full, así. Es una comunidad full linda. Claro. Se aprende bastante también. Full. Y bueno, ya para finalizar, algo que no hemos tocado también es el tema del arte del tatuaje también. No sé, ¿podrías contarme un poco acerca de ese mundo? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es que te llamó tanto la atención también y lo hiciste ya como una profesión? Algo que te da el pan también. Claro. Mira, esto es una historia y me voy a ir un poco hace unos años, bastantes años atrás. Justamente mi maestro que les mencionaba, el Paul, tiene un trabajo increíble, igual revisen el trabajo de él. Y él fue mi amigo desde peladito. Yo montaba bici, era biker, y él era skater, patinaba. Entonces nos conocíamos por la calle, los dos sabíamos que dibujábamos, por ahí topábamos un oli chao, de ahí nos empezamos a hacer más panas porque ya cachábamos que los dos dibujábamos, que hacíamos escultura, por ahí el man me acolitaba a hacer unas esculturas, yo le acolitaba a hacer unas cosas en su estudio y el man siempre me decía desde pelado así, puta, métete en el mundo del tatuaje, yo te enseño a tatuar, tatúa. Yo le decía, no, ya, siempre he estado metido en muchos proyectos, me encanta estar así como activo en muchas cosas, entonces siempre ya estaba con la agencia, con la fotografía, con el diseño, con las clases, con el dibujo, bla, bla, bla. Entonces decía, pucha, meter otro oficio más. ¿Cómo es que sabe decir? Mi vieja me dice como 7 oficios, 11 necesidades, alguna cosa así me dice. Y me pasa eso lo mismo, así. Entonces, en ese entonces yo le decía, pucha, no, realmente no me llamaba tanto la atención. Me gustaba tatuarme, sí, ya siempre tuve tatuajes y toda la cosa. Pero hace unos 4 años, justamente en estas mismas épocas, le fui a visitar a su estudio, somos muy grandes amigos, y mientras conversábamos me dijo, ahora es tu oportunidad, estaba de vacaciones yo justo de la U, me dice, mira, te voy a enseñar un par de cosas, me enseñó así unas 3 cositas, me dijo, aquí está mi máquina, me prestó una máquina de él, su primera máquina, y me mandó como un deber así. Y dije, a ver, ya voy a probar, a ver qué es esto. Así que tanto me dice, yo como, no echándole de menos, sino dije, pucha, no, de ley no lo voy a lograr, así. Llegué a mi casa, cogí una naranja, hice así como una calaverita, hice así unos dibujitos y pucha, le empecé a coger el gusto, pues. Al siguiente día llegué, y eso también es súper chévere cuando te motivan, pues, cachas, porque no es simple, no es fácil tatuar. Y a mí se me hizo fácil porque siempre me pongo como retos. O sea, digamos, quiero aprender una técnica nueva y me pongo el reto hasta que me salga así full bien o que me salga algo decente o como lo quiero yo ver. Y en este caso, esmeré full, hacía que me quede bien y ya le llevé la naranja, que me revise, le pelaron para que vean que no se haya pasado la aguja ni nada. Me dijeron, puta, full bien, así, para hacer tu primer tatu, estás bien. Y esas cosas te motivan, así. Eso es lo que hablábamos hace un rato del ego, pero ese ego bueno que te hace crecer, ¿no? Y nada, pues me embalé. Y dije, esto es para mí, así. Entonces estuve ahí de aprendiz bastante tiempo, tatuando muchísimas pieles sintéticas, probando mucho, entendiendo la bioseguridad, cómo se maneja el estudio y todo. Y de ahí ya me lancé al mundo del tatu. Hice mi primer tatu y desde ahí no he parado hasta ahora. En cuanto hacia el estilo, que a veces me preguntan, sabes, yo
trato de no estoy tan apegado como al mundo, digamos, del tatú, no me interesa mucho o no soy tan fan del mundo de las convenciones de tatuajes, este tipo de cosas. Igual he ido a una, justamente fui con Paulo a una, o podría ir un ratito, pero no sé si a participar, no le veo como una competencia, ¿me cachas? No me encantaría como sesgarme un estilo, yo hago tradicional, yo hago tatú new school, yo hago fine line, no. Me gusta más tratar de ser como un artista integral. Y yo le veo a mí, o al tatuaje, con todo el respeto que les mencioné antes, pero les veo como el hecho de poder llevar mi obra a todos los soportes posibles que yo pueda. Y más aún si alguien engancha con un concepto, con un significado de lo que yo estoy haciendo, con un gusto estético, y se hace lo que yo estoy haciendo. Entonces, para mí me voy más relacionado hacia el arte como tal, como artista, no más que artista del tatuaje, como un artista integral, más que nada. Eso es lo que me gusta, como meterme un poquito más, porque, claro, últimamente, como les contaba, estoy experimentando este proceso de las máscaras, y lo mismo estoy haciendo en tatuajes, o hago mucho como mi trazo, trato de que sea presente, o que siempre esté presente mi trazo, que se note que un tatuaje es hecho por mí, más que, como te digo, hacer así que sea un tatuaje vieja escuela o nueva escuela o cualquier estilo. Trato de hacer lo que a mí me gusta y lo que le gusta a mi cliente en función a mi concepto, digamos, a mi técnica. Ajá. Y el tatuaje es, pucha, increíble, es un mundo muy, muy lindo. Así, conoces a muchas personas y parece algo tan... O la gente lo puede ver, o no sé si todos lo ven así, como algo más, como, voy y me hago un tatuaje. Para mí significa mucho más, ¿cachas? Es el hecho de que alguien me esté dando esa confianza absoluta para marcar su cuerpo para toda la vida, ¿cachas? Y con un concepto o una idea que ellos tengan ahí. O sea, eso para mí es, ¿cachas? Te digo, eso se me eriza la piel, así, porque es algo tan cierto, ¿cachas? De que tú seas la persona que esa persona quiere que le tatúes y que marques un hito para toda su vida, así. Me parece hermoso y no puedo desaprovechar, digamos, esa oportunidad en cagarla, digamos, en hacer cualquier cosa o en hacer algo por hacer, sino siempre trato de meter ese concepto, de guiarle a mi cliente o de que tenga una experiencia linda en el estudio. Eso es lo que me parece súper chévere del mundo del tatú. Mira, y ya para finalizar también, ¿tienes alguna pregunta que nunca te han hecho sobre tu trabajo tal vez y que te gustaría responder? Algo como que, mira, esto. Chuta, ahí sí me cogiste, a ver. Más que una pregunta, sí, mejor dicho, siempre me hacen esta pregunta. Yo quisiera que sea de una manera distinta. Cuando las personas, no todos te preguntan qué significa, se paran frente a un cuadro mío y se dan la vuelta de una, o sea, se quedan pensando, ven, analizan, y yo sé que ya se les creó una historia en su cabeza, un concepto, una interpretación, o puede que no se te haya pasado nada por la cabeza, pero siempre se dan la vuelta y me preguntan, ¿y qué significa? Y yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿qué pensaste o qué significa para ti? Me encantaría que en vez de que me pregunten, me digan directamente, oye, esto me recuerda a tal cosa, o que me armen una conversación, más que me quieran pedir de que yo les diga tal cual lo que significa, que ellos me cuenten qué simboliza para ellos o qué representa para ellos lo que están viendo de lo que yo hago. Eso creo que podría ser algo interesante que me gustaría más que pase. Por ahí sí me ha pasado un par de veces, pero es mucho más constante de que me pregunten, ay, ¿qué significa? Oye, ¿por qué pintas calaveras? O ese tipo de cosas, así como por esa curiosidad, que está súper bien, me parece hermoso también, pero me encantaría que me digan, oye, chuta, esa calavera me da miedo por tal y cual razón, así, o me parece linda por tal y cual razón, así, ajá. Eso, bien, Mao, creo que eso sería todo. Más bien, gracias por... Bien, eso creo que sería todo, Mao. Entonces, muchas gracias igual por estar aquí. Estamos en el estudio, que por abrirnos sus puertas y todo. Entonces, muchas gracias a ti, mi ñaño, y bienvenido siempre. Venga a visitarme en Uña de Gato. Así, más bien, justamente cuéntanos acerca de tu estudio también, dónde te pueden encontrar. Bueno, para ver un poquito de mi trabajo, soy un poco descuidado con mis redes sociales pictóricas o de dibujante. Por ahí tengo una página que se llama Reyes, Reyes de C, me parecía, ya les pongo ahí después. Ahí van a ver un poco de mi obra, del arte de tatú. Estoy como Uña de Gato en Instagram, y en tema de fotografía estoy como Mao Reyes. Ahí pueden encontrar toda la info. Y en mi estudio, si quieren venir a visitarme, si quieren venir a conversar, si quieren venir a tatuarse, si quieren venir a dibujar, o si quieren venir a conocer la colección y la galería,
Pueden escribirme ahí un mensajito a las redes sociales o a mi celu y agendamos una cita y nos vemos por acá. Eso, bienvenido siempre. Perfecto.